desarrolla cada uno, están hablando del sincrotrón de España, de la relación, de la necesidad de tender puentes entre empresas, sociedad civil, de alguna manera de conectar la ciencia y la tecnología con sus usuarios más directos, que es el conjunto de la ciudadanía. Nosotros tendremos puentes de mayor longitud. En este caso, entre la comunidad internacional. Estamos atentos al desequilibrio que se plantea. Fíjese, yo creo que estamos viviendo una etapa de multilateralismo que ha sustituido a lo que era el mundo bipolar desde el punto de vista de las relaciones internacionales y la política armamentística. Si se puede creer que realmente ha sido así, vamos a pensar que sí, que el multilateralismo funciona, pero en cambio tenemos otro tipo de mundo bipolar que es latente, aunque no parezca evidente, pero ya la pandemia lo ha dejado muy evidente, que es entre los que están desarrollados y los que no lo están, y entre los que crece una brecha cada vez más ancha. Es decir, una desigualdad creciente. La ciencia y la tecnología y el progreso social, evidentemente, están unidos, eso está resuelto. Los países que invierten cuantiosas sumas en educación, ciencias, atención a través de nuestros estudios y recomendaciones, uniendo digamos, la inteligencia mundial, porque esta casa es definida como tal, es por ser la casa del pensamiento, o debería serlo. Se trata de que esas grandes brechas, esa desigualdad, que esa transferencia que no se produzca entre países ricos y países pobres. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un balance cada 5 años. En el último informe sobre ciencia e investigación para 2030 ya recogemos el estado actual. Se va a hacer una modificación importante teniendo en cuenta la pandemia y su afección. Todavía quizás un poco pronto para ello. La última recomendación que hemos hecho, la de 2017, que era sobre ciencia y los investigadores científicos. Ahí de lo que tratamos es de establecer un instrumento que defina un estándar internacional que promueva un intercambio significativo entre las ciencias y la sociedad. Es, de alguna manera, un rol sustancial de la ciencia en las decisiones de políticas públicas y colaboración internacional. Es decir, tratar de que tenemos otra recomendación de ciencia abierta y España fue precursora en 2019 de una gran recomendación. Esta casa no tiene capacidad legislativa, pero sí que tiene una gran autoridad en sus recomendaciones sobre los usos éticos de la inteligencia artificial. Y justamente esa resolución va a pasar a la próxima conferencia general, que es en noviembre, y esperamos que tras un debate que yo creo que va a ser profundo, porque tras esa recomendación de usos éticos se pone limitaciones a que la inteligencia artificial pueda acabar, como otros grandes avances, en manos de élites o en manos de poderes comerciales que anteponen el interés comercial al interés social, digamos. Bueno, pues todo eso lo que pretende es que esos puentes que cuando hablamos a nivel nacional establecemos entre sociedad, tecnología, ciencia y empresa, se establezcan al mismo lugar, al mismo modo entre países. Porque de nada va a valer que una parte del mundo siga desarrollándose si otra parte del mundo, que en 2050 todo él tendrá, dice, 9.000 millones de habitantes, no se plantea transferir conocimientos, abrir la ciencia, interconectarla, ayudar a que, por ejemplo, en África haya más científicos que puedan divulgar, que puedan aprender para que esos desequilibrios se corrijan. Bueno, pues de alguna manera nuestra preocupación es global, pero conecta mucho con la preocupación de cada Estado, especialmente los desarrollados, porque es lo mismo pero con realidad aumentada. Y es ese equilibrio que queremos corregir y como ayudamos es ponerlo en evidencia, estudiar. Muchas gracias, señor Perelló. Creo que algunos de los aspectos que ha apuntado seguro que salen ahora durante la conversación. Por supuesto, cada uno pueda intervenir en la medida que estemos atentos a ver qué desea intervenir. Ahora ya conocemos algo más de esta actividad profesional de los participantes y vamos a abrir 2 o 3 preguntas. Vamos a dejar abiertas 2 o 3 preguntas para ver si somos capaces de responderlas entre todos, ¿no? Es evidente que hemos vivido algunas emergencias científicas últimamente, ¿no? Sea el COVID o preguntarnos qué evolución tendría un volcán. No sé, yo creo que todo esto nos debería o nos ha hecho reflexionar también, ¿no?, sobre la ciencia, que no es o ese carácter de la investigación que no puede ser apremiante, que no se puede descubrir de hoy para mañana y que eso requiere un tiempo, una planificación y, sobre todo, muchísimos recursos, ¿no? Pero ahora decía también el señor Perelló, ha abierto el foco a nivel mundial. Entonces yo la pregunta que les quiero poner sobre la mesa es si tenemos identificado cuáles son nuestras
urgencias, cuáles son los desafíos de nuestro tiempo, eso a lo que deberemos atender en las próximas décadas, más allá de que en paralelo se puedan hacer descubrimientos sobre todo el conocimiento posible, ¿no? Doctora Vizcari. Esta es una pregunta, claro, complicada. Todos sabemos los retos a los cuales nos enfrentamos. Está muy claro el tema de la salud, y aquí dejo a mis compañeros que seguramente sobre este tema tienen mucho más que decir que yo, pero una parte importantísima, evidentemente, es el reto del cambio climático y de todo lo que implica en la organización de la estructura económica y social del futuro de nuestro continente. Y es importante tener en cuenta que es del continente entero. No podemos olvidarnos de algunas partes del continente, recogiendo un poco lo que decía también Perelló. O sea, nuestros retos son absolutamente globales y, por lo tanto, tenemos que enfrentarlos teniendo en cuenta la globalidad de la sociedad. Quiero mencionar, por ejemplo, respecto a lo que él decía, no sé si se conoce lo suficiente que existe un sincrotrón que nació bajo el paraguas de la UNESCO, y me imagino que Perelló conoce, que es el sincrotrón Sésame, que está en Jordania. Y es un proyecto de ciencia para la paz, porque participan en este sincrotrón todos los países de la zona de Jordania y están sentados en la misma mesa o trabajando codo con codo los científicos israelíes, palestinos, iraquíes, jordanos, turcos, Egipto, etcétera. Y este proyecto, por ejemplo, es un proyecto en el cual nosotros desde ALBA y también muchos otros sincrotrones, desde los sincrotrones europeos, colaboramos con ellos porque convencidos, sabiendo que es necesario la colaboración, pero también porque necesitamos su input, necesitamos esta colaboración. Es una colaboración que va en los dos sentidos, así como se habla de un futuro sincrotrón africano hecho con el mismo modelo de Sésame. Y es importantísima esta colaboración en los dos sentidos, porque los retos que nos esperan son absolutamente globales. Y lo que es importante es que cuando llegue el próximo reto con la urgencia, que haya los instrumentos preparados para poder contestar a esa urgencia. Y estos instrumentos tienen que ser también ahí distribuidos en el mundo. ¿Hay un club de naciones con sincrotrón? ¿Es una distinción social tener un sincrotrón en tu nación? Es seguramente una distinción desde el punto de vista de las capacidades técnicas y científicas que tienes. Y si miramos en el mapa, nosotros en Europa ahora hemos hecho un consorcio de sincrotrones y free electron lasers, que es una tecnología parecida, de todos los que hay en Europa, y son en total de 19 estructuras, de las cuales en este momento ALBA somos presidente de este consorcio. Por lo tanto, somos muy visibles también a nivel europeo. En Japón tienen 10 sincrotrones. En China tenían 2 y están construyendo 6, todos a la vez. En América tienen otros 10. En Sudamérica hay 1, en Brasil. En África no hay ninguno, pero hay este de Sésame, y hay otro en Australia. O sea, por lo tanto, evidentemente en la zona más avanzada del globo, pues hay estos instrumentos científicos, que no son solo los sincrotrones, sino todas las infraestructuras científicas necesarias a tener la fuerza y la capacidad de no solo avanzar hacia lo que no conocemos, sino sobre todo en el futuro también a contestar rápidamente a los problemas que van surgiendo. En la investigación biomédica, doctor Orozco, hay un mapa similar. Yo creo que en lo que son los grandes retos, yo dividiría entre los que podemos ver y los que no podemos ver, ¿no? Obviamente el cambio climático es un reto planetario, ¿no? Las enfermedades, yo creo que aquí básicamente lo que vamos a combatir es todas las relacionadas con el envejecimiento. El envejecimiento por sí no es malo, pero las enfermedades que lleva, desde el cáncer al Alzheimer, sí que lo son, ¿no? Y esto posiblemente es lo que va a centrar más recursos. Pero hemos también de estar preparados para lo que ahora no intuimos. Es decir, piensa un momento, haz
hizo una reflexión de lo que debía de ser un meeting de estos en la Alta Edad Media, ¿no? O sea, pones aquí a 4 monjes, 2 reyes y 2 juglares, ¿no? Y les dices, ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? En el futuro, ¿qué pasó? Ostras, pasó la revolución científica y después la revolución industrial. Lo que tú estás viendo, extrapolando lo que tienes ahora, te llega muy corto. ¿Quién iba a pensar 5 años de él? Los problemas que nos iba a dar un virus, que pensábamos que los teníamos controlados. Lo que es importante, y en esto coincido con ella, es que cuando llegue el próximo problema disruptivo, aquello que nos va a poner como sociedad global en jaque, tenemos que estar preparados, y esto solo lo va a conseguir la ciencia. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que los retos, o para entender qué retos podemos llegar a tener en este ámbito científico, el aprendizaje o las lecciones aprendidas de la pandemia son relevantes. Y si de alguna manera miramos de dónde viene la ciencia que ha aportado más a alguna de las soluciones, como pueden ser las vacunas u otras, esta ciencia viene de 25 años de trabajo intenso, muchas veces en el desierto, de investigadores incluso poco reconocidos en su momento inicialmente, que les costaba encontrar financiación para esas técnicas disruptivas. Por tanto, sí que es verdad que generar conocimiento y preparar ese conocimiento para que sea aplicable, insisto en las dos cosas porque a veces no son siempre las que funcionan mejor. Después entiendo que hablaremos de la parte más industrial, pero justamente generar conocimiento y preparar ese conocimiento para que sea aplicable es lo único que nos puede ayudar a prevenir o a prepararnos para esos nuevos retos que hoy no sabemos cuáles son, pero sabemos que vendrán. Estaba identificado que en algún momento alguna zoonosis podría afectar a la sociedad. Ninguno les hacíamos un caso excepcional, pero de verdad estaba identificado, y hoy están identificados algunos peligros, pero tampoco sabemos cuántos vienen. Lo mejor es invertir en conocimiento e insisto en la segunda parte o en la segunda cara de la misma moneda, en ajustar que ese conocimiento a través de compañías, a través de licencias, a través de toda esa actividad de transferencia sea útil para aplicarla en una realidad, en un concepto. Señor Perelló, la UNESCO tiene identificados cuáles son esos retos de futuro o esas amenazas. Bueno, como decía el doctor Orozco, adivinar es difícil, pero sí que tenemos ya, yo lo decía antes brevemente, vamos a ver, más allá de los riesgos que tengamos de que venga una nueva pandemia, que también seguramente vendrá en su momento, y que si ahora hacemos caso a quien está investigando, se hablaba hace un momento de que el éxito de estas vacunas ha sido de investigaciones de hace 25 años, pero algunas de las personas que trabajaban investigando, pues muchos las miraban de reojo diciendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de sentar una conciencia clara a ese nivel, tanto en la opinión pública como en los tomadores de decisiones, en este caso los políticos, porque si les ocupamos en eso tendrán menos tiempo en decir tonterías, en que tienen que tomar las decisiones respetando un poco los criterios técnicos, porque si se apoyan a ciencia a la hora de definir las políticas públicas, pues seguramente las políticas sociales estarán mejor implementadas. Dicho eso, hay retos que ya están a la vista. Yo lo decía antes, si vamos a tener 9.000 millones de personas en el mismo espacio que tenemos ahora, 7.000 y pico, y en el mismo que teníamos hace unos años, cuando la anterior pandemia, 3.000, hay una conclusión clara. Vamos a tener que sacar partido a menos recursos para más gente. Y ya sabemos que esos menos recursos para más gente van a estar afectados por un cambio climático global contra que necesitamos mucha inversión y mucha conciencia. Y además vamos a tener que aproximarles a la suficiencia alimentaria, a más gente con menos recursos y, si fuera posible, a un acceso mínimo a la salud pública, que en este momento es muy desigual, porque cuando oyes a alguno de nuestro mundo, o especialmente de España, quejarse de una lista de espera, que hay que quejarse, o de lo mal que funcionan los ambulatorios, que hay que quejarse, hay que decirle que a 14 kilómetros del estrecho no solamente es que no hay lista de espera, es que se muere uno no por no tener quimio, sino por no tener insulina a su mano, o por cosas tan insignificantes como esas. A veces no somos capaces de entender cómo la ciencia
tecnología. Y la tecnología, desde que salimos del paritorio envueltos en una envoltura, nos va a afectar toda la vida, en el biberón que nos van a dar, en el producto que vamos a comer, en cómo nos van a calentar el agua, en el teléfono que usamos después, en todo eso. Pero todo eso no está en todos los sitios. Por tanto, sabiendo que va a haber menos recursos para más gente en el mismo espacio, sí que con los conocimientos que se tienen ahora, que son mucho mayores que hace 50 años, deberíamos por lo menos plantear ya el diseño de eso. A eso habrá que añadir, efectivamente, que toda inversión en ciencia y tecnología va a ser poca porque junto a eso vendrán nuevas causas. Un día aparece un volcán, que sabemos mucho de geología y de vulcanología, pero nos sorprende. Otro día aparece una pandemia que será pues con una variante nueva. Yo no puedo hablar de estas cosas porque me siento en esta charla muy a gusto, pero un poco como paracaídas. Yo me dedico al derecho del mal y me siento, digo el derecho del mal, pues el derecho penal y circunstancialmente diplomático, y me siento con gente brillante que estudia el porqué de la vida, cómo resolver las enfermedades. Pero bueno, desde esta visión del mundo, de cómo lo global a veces puede olvidarse, pues planteo que sí que hay ya retos planteados y que esos retos hay que atenderlos, que hay que explicar a la gente que prevenir es curar, que prevenir ahora, alguno dirá, bueno, yo si tengo 80 años, ¿por qué voy a estar pensando en 2050? Bueno, pero tendrás alguna inquietud con tus herederos, o con tus amigos, o con tus nietos, o con quien quede. Si no, ¿qué sentido tiene? Si estamos todo el día renegando del pasado y si no confiamos en nuestro futuro, pues solo nos queda apuntarnos a la secta Moore y tener un suicidio lo más decente posible. Tenemos que tener confianza en nuestro futuro. Y nuestro futuro es invertir en ciencia y tecnología, hacer ese mapa gráfico que ya lo tenemos y sobre eso dedicar todos nuestros esfuerzos. Bueno, creo que queda mucho trabajo para todos, para todas las edades, y efectivamente todo lo que nos envuelve es ciencia y quizá no somos conscientes porque nos falta cultura científica. Es algo que podemos igual comentar en algún momento, ¿no? Pero como el tiempo va rápido, toquemos el punto de la colaboración con la industria, porque no podríamos dejar pasar esta sesión sin saber de personas que están todo el día involucradas en ese camino desde la investigación hasta que eso se convierte en algo útil para la sociedad. No sé si preguntar cuál sería el modelo ideal para hacer esa transferencia de tecnología o cuáles son los obstáculos que habría que eliminar y que existen ahora y que ralentizan, si no impiden, que haya una transferencia del conocimiento que se genera en los centros de investigación o en las instalaciones como el sincrotrón cuando llegan, para que lleguen a la empresa, al ciudadano, en una palabra, ¿no? A la sociedad. Contesto yo antes. Uno de los puntos importantes es que, evidentemente no en todos los países sucede lo mismo. Nosotros en España hay una inversión en la investigación privada que es muy baja. Si hablamos que se quiere llegar al 2% en total y miramos luego la separación entre privada y pública, la privada es mucho más baja que en otros países. O sea, aquí, a pesar de que la investigación pública no es que sea a los máximos niveles, en la privada es todavía menor. La industria española es una industria no tan avanzada en el tema de la investigación. Y falta propio la cultura de la investigación en la industria y quizás falta la cultura de los empresarios en el mundo de la investigación. Habría que mezclar estos dos mundos. Es algo que todos nosotros hacemos en nuestras instituciones, pero se necesita más conciencia del hecho de que tendría que haber movilidad entre un mundo y otro. Y esto aquí en España es muy difícil, la movilidad entre el mundo académico y el mundo empresarial. Incluso de tener personas que pudieran trabajar en los dos mundos de manera más sencilla, también desde el punto de vista administrativo, de contratación, etcétera. Y se necesita sobre todo también una fuerte implicación del mundo político, porque para crear una empresa de tecnología, de alta tecnología, necesitas que haya un empuje político. Ahora tenemos la posibilidad de utilizar los fondos de recuperación. Habría que utilizarlos mirando en este sentido, no solo hacer de nuevo temas de construcción de infraestructuras públicas pero no científicas. Se necesita
implicar la industria en los temas de la investigación. Hay mucho camino, lo vemos en ALBA, empezamos de cero y estamos en una buena dirección, pero queda mucho camino por delante. Existe desde hace unos años un Ministerio de Ciencia, cosa que no teníamos anteriormente. No sé si le corresponde al Ministerio hacer esa tarea o no solo al Ministerio. No solo al Ministerio, seguramente, pero tendría que ser que el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Industria trabajaran juntos con el mismo objetivo. Y esto no siempre sucede. Sin querer hacer ahora críticas a los ministerios, pero se necesita una mayor colaboración a todos los niveles. Para acompañar un poco esa reflexión que parece muy relevante de la doctora Biscari, simplemente es reconocer que en el ámbito privado, digamos, podríamos distinguir lo privado filantrópico, que en este momento representaría yo como la parte de la Fundación La Caixa u otras muchas fundaciones que nos dedicamos a ello, y la parte privada comercial, aquella que requiere retorno. De hecho, definimos la filantropía como aquella iniciativa privada para el bien común, en que no estamos deseando ese retorno, ¿no? Pero sí que hay una parte muy importante donde la mayor parte de los recursos están que necesitan invertir en proyectos que puedan generar ese retorno. Y ahí es donde creo que está el reto de conseguir que toda la inversión pública en investigación permita identificar proyectos viables. Y hoy esa identificación no es tan evidente, no es tan fácil. Y de alguna manera sí quisiera reivindicar ese papel de la filantropía que en muchos países está teniendo un papel clave, siendo un poco ese espacio intermedio, un espacio, si me permiten, en que todo el mundo se puede sentir confortable, lo público y especialmente también lo privado, para probar, para desarrollar, para incubar nuevos proyectos. Esa es la misión. Y insisto, si volvemos a la historia, desde la historia de la penicilina, que consiguió después del descubrimiento que sea comercialmente para todos a través de una ayuda de una fundación, hasta la misma historia de las vacunas de RNA mensajero, donde la aportación de la filantropía consiguió el desarrollo que finalmente no se podía. Esa combinación inteligente de recursos públicos necesarios y claves, de los recursos privados que se necesitan para que eso se desarrolle comercialmente y llegue al conjunto de la población, y aquellos filantrópicos que ayudan casi a catalizar ese proceso, esa pequeña mágica reacción química que supone que haya transferencia de un sitio hacia otro. Yo oyendo aquí he visto claro los dos problemas, ¿no? Problemas de logos y problemas de praxis, ¿no? O sea, una es la filosofía, ¿no? Y aquí tenemos un problema muy serio. O sea, todavía estamos en el paradigma de pensar que hay ciencia pura o ciencia básica y ciencia aplicada o ciencia de interés industrial, ¿no? Si preguntas a 100 científicos cuál es el máximo reconocimiento de ciencia básica, te dirán el premio Nobel. Ahora los están dando. Si preguntas a un empresario cuál es el máximo logro de ciencia aplicada, te dirá pues el transistor, las células solares, el láser. Bueno, pues si miramos no son tan disjuntos. Te puedes ir a un laboratorio americano, laboratorios Bell, que son los que descubrieron todo eso y muchas más cosas, y simultáneamente tenían 10 premios Nobel y 6 premios Turing. Es decir, la manía o el vicio de dividir la ciencia en dos mundos disjuntos es propio de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad. Y este es un problema filosófico, es un problema de logos. El problema de praxis, que es en el que incendía ella, es que, al menos en España, es una agonía. Es decir, aparte de todo lo que has contado, yo soy presidente de una compañía, fundador y presidente de una compañía, una de las 6 que ha creado el IRB, que no es mucho, pero bueno, han recibido 60 millones de financiación, teniendo en cuenta que el presupuesto del IRB son 28, no está mal. ¿Ese es un camino, el de las spin-off? Sí, es claramente un camino, pero ese es un camino en el que estoy totalmente de acuerdo con ella. Las cosas tendrían que ser más fáciles. Si yo soy trabajador público, soy catedrático de universidad, es una auténtica agonía crear una empresa. Todo este tipo de cosas son cosas de la praxis que deberían de acelerarse, y esto es sobre todo responsabilidad de los políticos. Pero las cosas del logo, de la propia filosofía, esto es responsabilidad tanto de la industria como de los investigadores académicos.
¿Quiere intervenir desde París? Sí, bueno, intervenir, la verdad es que me ha parecido muy completo el cuadro que acaban de describir, empezando por la doctora Biscari, porque efectivamente hay algunos elementos que ha destacado muy importantes. Primero, empezando por los fondos. La tentación de que los fondos europeos, digo la tentación no solo política, sino social, se lleven a lo visible. ¿Qué es lo visible? Lo visible siempre es lo que se construye materialmente, que se ve, que se palpe y que se usa. Por ejemplo, un alcantarillado se construye, pero como no se ve que está bajo cota cero, no se da tanta importancia como a un teatro, a una casa de cultura o a otra cosa. Bueno, el riesgo de que se vaya a lo clásico a ver, a hacer cosas que se vean, entendiendo que la ciencia y la investigación no se ven, está ahí. Pero tenemos que darle la vuelta a eso. Es decir, la ciencia tiene que plantearse convencer a los tomadores de opinión, y yo que tengo algo que ver en mi otra vida con la política, lo entiendo así. Estamos en un nuevo siglo, estamos en una nueva era, estamos saliendo de una pandemia que nos ha dado muchas lecciones, que nos ha enseñado que efectivamente hemos puesto en valor la ciencia, la medicina, que como no podía ser de otra manera, no hemos escuchado demasiado algunas ciencias sociales de otro tipo y no hemos escuchado cuando alguien decía que se avecinaba una pandemia de salud mental porque las condiciones que estamos viviendo, y ahí la tenemos. Yo creo que este momento deberíamos superar, y ya sé que lo que voy a decir es una barbaridad, pero yo siempre culpo a los alemanes de la división de la educación en ciencias y letras. Yo decía, yo soy de letras, no sé nada de ciencias, y luego en ciencias aplicadas, estas divisiones ya no se sostienen. O hay una interrelación absoluta para que la ciencia, la investigación y lo social vayan de la mano, para que la práctica de la ciencia se comprenda, para no tener, por ejemplo, que el reto de tener más y mejor ciencia es, por ejemplo, tener 10 premios Nobel en medicina. Oiga, si es una carrera cuantitativa de premios Nobel, bien, pero cuando yo me pregunte ¿y cuál ha sido la proyección de lo que han hecho estos premios Nobel en la sociedad? Y me quedo corto, pues entonces esa competición la he perdido. Se trata de establecer esa interrelación entre todas estas ciencias y disciplinas de manera que todos estemos implicados, incluida la sociedad. Efectivamente, los políticos, que son los que toman decisiones en nombre del pueblo que los elige, tienen que tener un grado de convencimiento para ese cambio de mentalidad que necesitamos. En lo que se refiere a la colaboración pública-privada o dentro de la privada por la ciencia, es que en los balances de algunas industrias, tú no ves capítulo que se haya pensado en dedicar a la investigación, gastos, ingresos, beneficios. Oiga, pero es que la investigación no es un gasto, es que al final todo el retorno tiene hasta lo que parece que no tenga, porque una empresa que se tecnifica, una empresa que es capaz de adelantarse a otras, tiene un retorno aunque haya hecho un gasto que le haya permitido tener menos beneficios. Y sucede igual en la vertiente de las políticas públicas. Una inversión llamada gasto a veces, que no lo es, en ciencia, en tecnología, por las políticas públicas, tiene un retorno social. ¿En qué? En mejores condiciones laborales, en mejores condiciones de vida, en mejores condiciones sanitarias. Nosotros, en ese sentido, por lo que me preguntabas al principio, estamos desarrollando el programa MOS, sus siglas en inglés, que es el programa de gestión de las transformaciones sociales, que desde aquí lo que pretende es que las autoridades nacionales, la sociedad civil, en ellas las industrias y la comunidad científica, colaboren para fortalecer los vínculos entre la investigación y las políticas públicas, de manera que todas esas sinergias se apoyen unas a otras y saquen un producto para quién, no quién. Lo importante no es quién inventa, es para quién inventa, cuál es el beneficiario de eso. Y ese discurso vale para las políticas públicas, pero también para las industrias, que tienen que hacer también un cambio de mentalidad. Decía la doctora Biscari, si en lo público invertimos poco, en lo privado menos. Bastante menos, doctora, porque no se contempla todavía como una obligación el dedicar un apartado de los ingresos a investigación. Y se tiene que hacer no solo por filantropía, sino por estima empresarial y por beneficio de futuro de la propia empresa y de aquellos que van a consumir sus productos o van a usar lo que ofrezcan. Quedan pocos minutos, entramos ya en la recta final de esta sesión y al hilo de lo que decía el señor Perelló, leo unos datos de una encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología del año 2020 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, que dice que en los últimos 10 años se ha mantenido igual el interés que manifiestan los ciudadanos por la ciencia y la tecnología, en torno a un 15%. Es decir, si todos decimos que tenemos interés por los temas científicos y tecnológicos, pero luego la estadística dice que quienes lo manifestamos somos solo el 15% y que eso se ha mantenido así en este nivel, en este dato, los últimos 10 años. Entonces, la ciencia, y más en los últimos tiempos, tiene una buena imagen.
pero parece que tenemos muy poca educación científica. No sé, ¿cómo creéis que podía revertirse esta situación? Imagino que este número... Yo siempre miro a la doctora Vizcari, que sí, es la que tengo más cerca, para animarla que empiece ella. Pero podéis empezar cualquiera. Este número probablemente es de antes de la pandemia o cuando... Sí, porque del año seguramente 2020. Durante este año ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Mi temor es que este cambio sea temporal y que luego se vuelva, una vez que el tema esté resuelto, se vuelva a olvidar la importancia de la ciencia. Pero como soy optimista, espero que esto no suceda y que haya este incremento del interés por los temas científicos se mantenga. Está claro que hay una parte de responsabilidad por parte del mundo científico mismo. Es muy importante la responsabilidad de los medios de comunicación. También yo creo que debería haber aquí una reflexión sobre el no dar el mismo peso o incluso más peso a las noticias que son las que luego llevan a las fake news, por decir una palabra inglesa que ahora todos conocemos, porque hacen más noticias que la noticia de verdad. Esto habría que intentar evitarlo de todas formas, porque la fake news amplificada por los medios de comunicación para aumentar el número de clics hace muchísimo daño. Entonces ahí es una responsabilidad social, diría, de los medios de comunicación. Y luego una parte importante es lo que hacemos nosotros. Yo creo que en el mundo científico hay más evidencia ahora de la que podía haber hace 20 o 30 años, de que el comunicar la ciencia es uno de nuestros deberes. No es una actividad que haces cuando te queda tiempo, sino que es una actividad importante porque es un modo de asegurar el futuro de la ciencia en las mentes de los jóvenes, de los niños que escuchan y que luego son los que harán la sociedad del futuro. No los que harán científicos, sino... fomentar la tecnología, quizá, en las mujeres, niñas. En también. las mujeres, en las niñas, que no implica olvidarse de la otra parte de la educación. Antes hablaba de la importancia de que no separar los estudios clásicos de los estudios científicos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, muchos de los mejores científicos son personas que de jóvenes, de niños, han estudiado en el liceo clásico, por ejemplo. O sea, es importante que la cultura general se mantenga, pero que haya una evidencia de la importancia de la ciencia. No hace falta que todos entiendan todos los detalles científicos. No hace falta explicar la ciencia para enseñar. Hace falta que la gente se sienta interesada, aunque no entienda luego, aunque no conozca la teoría de la relatividad, pero que lo vea como algo interesante y necesario. Open Days, sí, y otras actividades. Misión Alba, que es este proyecto que hacemos con colegios de toda España, donde ya hemos alcanzado 30.000 niños y este año probablemente vendrán muchos más, 15.000 niños todos en un mismo año. En fin, hay muchos proyectos, muchas iniciativas, todos nosotros los tenemos y hay que seguirlas. Que la Fundación La Caixa también tiene muchas ideas al respecto. Sí, ¿no? Yo también creo que no es una cuestión coyuntural de la imagen que tiene la ciencia hoy en nuestro país, sino una corriente más de fondo que tiene que ver con una educación, con una cultura científica. Y en este sentido sí, es verdad que en Caixa tenemos una institución dedicada a eso, que es el Museo de la Ciencia, el Cosmo Caixa, por el que en los 20 años han pasado muchas personas. El último año prepandemia pasó 1 millón de personas, un 70% niños, ¿no? Y el resto casi familias o profesores que les acompañaban, ¿no? Y ahí sí que es verdad que lo que hemos podido detectar es que cuando hay una repetición en acceso a esto, a hacer de la ciencia algo también, algo agradable, algo para jugar, para implicarse, hemos podido detectar a través de algunos estudios que ha habido un incremento en las vocaciones científicas, que de alguna manera es el objetivo. Al final, no es que todo el mundo sepa de todo, porque la ciencia tiene todas esas limitaciones, pero sí conseguir que la sociedad tenga una cultura científica mayor. Modesto Orozco, en el IRB también
Pisan fuerte el acelerador en la promoción. Sí. Se hacen muchas actividades para intentar aproximar la ciencia. Realmente no es fácil porque nuestro propio lenguaje es hostil, ¿no? Y el científico siempre está preocupado de decir las cosas exactamente como son, aunque nadie lo entienda, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Estoy de acuerdo con ella, ¿no? O sea, los medios de comunicación realmente, a menudo la información que dan es penosa, ¿eh? Todos hemos visto a periodistas preguntando cómo se puede apagar un volcán. Joder, pues no se puede, ¿no? Se requiere un esfuerzo por varias partes y se requiere también un esfuerzo para dejar de hacer esta dicotomía de ciencia y cultura, ¿no? La ciencia es una parte más de la cultura. Yo no querría oír a más tertulianos, por decir algo, presumiendo que ellos son de letras, y esto les da absolutamente vía libre para no distinguir a Einstein del delantero centro del Bayern Múnich, ¿no? Estas son cosas que tendríamos que olvidarnos, ¿no? Los centros tenemos que hacer nuestra tarea, aproximar la ciencia a la sociedad. Los medios de comunicación tienen que hacer su tarea, ¿no? Ahora mismo me contaba un colega inglés que ahora la televisión inglesa está absolutamente llena de científicos dando charlas, son casi estrellas de la televisión. Tenemos que llegar aquí. Nos falta un poquito todavía para llegar a eso. Y la última palabra, muy brevemente, se la damos a Juan Andrés Perelló, que está en París, y así con él cerramos la sesión. Pues simplemente para ratificar lo que se ha estado diciendo, porque efectivamente una sociedad más educada sí que logra transformar el desarrollo económico en bienestar social, pero tiene que ser consciente de ello. Efectivamente no se pide que alguien pueda ir al bar y pedir una caña y explicarle al camarero una teoría sobre física cuántica, que no es esto. Basta con que entienda que hay una cosa, que sepa que hay una cosa que se llama física cuántica, que sepa que hay gente que investiga, que sepa que el frío que va a producir la máquina que le ha servido la cerveza viene de una tecnología básica, pero cada quien ha tenido que inventar. Que no pase eso que acaba de decir el doctor Orozco. Es que yo, como soy de letras, oiga, pero usted es de letras, pero usted usa un teléfono móvil, usted usa un ordenador, usted tiene un coche eléctrico o se pregunta cómo funciona. Es decir, tiene que formar parte del conocimiento habitual, educar a la gente. Por eso decía yo antes, y lo acaba de recordar indirectamente el doctor Orozco, que esta división entre letras y ciencias ha sido tremendamente dañina para muchas generaciones. Todo tiene que estar indicado. Y en eso es un poco lo que nosotros tenemos aquí ahora la preocupación, en cómo una sociedad se educa integralmente para ser capaz de entender el desarrollo económico y convertirlo en progreso social, y saber que ese desarrollo económico basa toda su estructura de base en la ciencia y la tecnología, que es lo que demuestra que hace avanzar las sociedades. Donde no hay ciencia y tecnología, pues hay todavía cavernas. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Y devuelvo la palabra a Samantha. Y ves que podríamos seguir mucho rato más con este tema. Y de hecho nos hemos alargado mucho más allá del tiempo estipulado, así que voy a ser muy breve. En unos minutos volvemos con la siguiente charla, Be Health, Ciencia y Nutrición, mejorar las propiedades de los alimentos para incrementar la salud. Una breve pausa y volvemos enseguida. Muy interesante. Gracias.